Día del Inmigrante Italiano, 1948. Aparecen los trolleybús en Buenos Aires. Los llaman trolebús. Fueron las efemérides de hoy en su radio. Son las 11 a.m. El mundo está en marcha. Pasan cosas y vos necesitas saber. Para saciar tu hambre de información, te damos el menú perfecto. Un día más. El Magazine de la Mañana. Con la presentación de un equipo periodístico que sabe lo que hace. Porque es un buen día siempre. Quédate y comprobalo. Empezamos un día más. De lunes a viernes a las 11, en FM Argentina, se escucha una voz cordial y atenta, la que dice, buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más. Un día más, el Magazine de la Mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan ustedes, pero muy buenos días. Aquí estamos comenzando un nuevo programa que le hemos dado como nombre Un Día Más junto a la Ciudad de Las Heras por FM Argentina 105.1 de su dial y a través del mundo www.radioargentina.com.ar, como así también en Los Protagonistas Belén a través del Facebook. No le pegue al micrófono que no le hizo nada. Buen día, Humberto, ¿cómo anda? Buen día, Johnny, a vos y a la audiencia. Medio Bien. con el lomo hinchado. Ah, ¿no? Sí, lo quería saludar en su día. Perdón, ¿qué día es hoy? No, el trolebús. Ah, no, bueno. Te gané de mano, ¿no? Me ganaste de mano. ¿Cómo andas, Humberto? ¿Todo bien? ¿Todo tranca? Todo liso. Bueno, todo liso. Qué importante andar todo liso, ¿no? Así es. Bueno. Claro que es importante andar liso. Che, qué frío hoy, ¿eh? Parece que... frío, che? Yo estoy cagado de frío, te digo la verdad. Estoy cagado de frío. Pero bueno, debe ser los años también, ¿no? Los años de inactividad. O comprarte ropa, igual. Y bueno, y lo que pasa es que mi amigo no me regala más ropa, ¿viste? Claro. Entonces, la lleva a Caritas, dice. Porque... Decirle que se compre ropa térmica, si la podés. Bueno, Humberto, hoy ya 4 de junio. De junio, papá. Qué bárbaro, ¿eh? Cómo está pasando el tiempo, y no solamente cómo pasa el tiempo, y cómo pasa la vida, ¿no? Yo te digo la verdad. Hoy es un día menos, Johnny. Para mí hoy es un día menos. Sí, te digo la verdad, que te están regalando... No, para mí es un día menos. Te están regalando días. Está bien, está bien. ¿Vos decís? Está bien. No te caletes, gordito. No, peor fue este chiquito que encontraron muerto en Caleta Olivia, no. Eso, te digo la verdad. Dice que estaba vivo, Ya va, dice que estaba vivo. Qué va. No, esas cosas son, digamos, inentendibles. Yo te digo la verdad. A mí no me cabe en la cabeza este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, lamentablemente es el mundo que estamos viviendo también, Humberto. No, pero esto no es nuevo. No te olvides que yo fui regalado. A mí me había hecho exactamente lo mismo. Bueno, pero a ver, no, a ver, Humberto, hablando en serio, bueno, pero por lo menos... Estoy hablando de mí, estoy hablando en serio. No, sí, pero... No estoy hablando de otro.
Por lo menos te dejaron seguir teniendo vida. No, ¿entendés? correcto, yo lo que siempre digo, ¿viste? Más allá de la decisión que haya tomado mi madre en su momento, que nunca la juzgué, Ujú. porque nunca la juzgué, nunca... Porque no sabés el momento que estaba pasando Claro, también. por eso digo, yo ¿viste? nunca le recriminé, nunca tuve la posibilidad con ella, pero yo íntimamente Ujú. nunca le recriminé, nunca, como decís vos, andá a saber en qué momento estaba atravesando. Exactamente. Lo triste hubiese sido que hubiese tomado una determinación como esta mujer en Caleta Olivia. Claro, claro. Así que yo lo miraba, a veces pensaba en este punto, ¿no? ¿Cierto? A veces, qué sé yo. El otro día tuve la posibilidad de juntarme con mi hermana después de sus 80 años. Ujú. Pasar un cumpleaños, Johnny, con una hermana después de 80 años. Ujú. ¿Eh? Pero, a ver, Humberto, ¿cómo 80 años? No puede ser 80 años. Sí, 80 años tenía mi hermana. Ah, tu hermana tenía 80 años, pero Tiene, vos... no tenía. Tiene. Tiene 80 años, Tiene, cumplió pero 80 bueno, años, pero yo ¿vos cuántos estuve en el años tenés? cumpleaños. ¿Vos cuántos años tenés? Yo, Sí. 74. Bueno, 74 años. Claro, así es que no. pero ella Claro. cumplió 80. Claro. Claro. ¿Mm? Bueno, pero a veces hay cosas que son entendibles y hay cosas que no. Yo como sé esta cosa de quitarle la vida a una criaturita que bueno, Regalala, deuda. exactamente, Regalala, dala. dala. ¿Eh? ¿Cuánta ¿Cuánta gente? gente anda Exactamente. Buscando la posibilidad de tener un hijo que por circunstancias de la vida no pueden tener, y pareciera que cuando una madre, más que nada las mujeres, ¿no? Cuando no pueden tener, parece que si tuvieran un trauma, ¿no? Ujú. Y yo siempre recuerdo ¿cómo se llama? Analía Bander, viste que Analía Bander Sí. no podía tener hijos, ¿no? Ujú. Y un día le presenté a mi nieto, que era chiquito, ¿viste? El que anda, que juega fútbol ahora, ¿viste? Ajá. Y vos la veías con qué pasión, con qué alegría lo abrazaba, ¿viste? Incluso el loco agarró y prácticamente le retiró, ¿viste? Porque fue llamativo la reacción que tuvo Analía en ese Ujú. momento, ¿viste? Y el loco, ¿viste? Como la corrió así un poco con la mano, ¿viste? Para sacarla del momento, ¿no? El momento. Porque mi nieto meses tenía. Claro. ¿viste? Pero bueno. Son circunstancias de la vida, por eso hay veces que, viste, Sí. estas cosas no me entran en la cabeza y bueno. Vaya a saber también qué es lo que le está pasando por la cabeza a esa mujer, ¿no? Indudablemente, ¿viste? Indudablemente hay que... Como en el caso de estas señoras que también mataron a este chico ahí en La Pampa, ¿viste? Acá en Perito Moreno. No, eso en Perito Moreno, otro, pero que fue inclusive muy nombrado a nivel a nivel nacional. Eso cuando estábamos llegando acá, ¿no? No. Porque Eso es otro caso, ¿no? no, eso fue otro caso cuando vinimos en el 96, yo en el 96 chequeé. Claro, el 96. No, pero esto fue, ¿te acordás que vino inclusive el abuelo y estuvo en el Honorable Consejo Deliberante? En La Pampa fue eso. Vos estás hablando de La Pampa. Sí, claro. ¿Cómo se Esas llama? cosas. En General Pico. Claro. Claro. Ujú. Todas esas cosas, viste, que vos decís, che, loco. A ver, por ahí en la época nuestra también quizás han sucedido un montón de cosas de estas, ¿no? Digamos cuando éramos muy jóvenes. No, indudablemente, ya desde Pero- que el mundo es mundo siempre ocurrió. Lo que pasa es que ahora tenemos, no sé si la desgracia o la suerte de estar informados, Ujú. y estas informaciones las pasan 150.000 veces en el día. Entonces, viste, pero yo digo... Vos fíjate lo que pasó anoche inclusive también con este hombre que bueno, primero mató a la pareja de su ex mujer, Claro. que era otra mujer, y después se terminó matando él, ¿entendés? Sí, murió al final. ¿Mm? Sí, mató. Sí. Sí, murió, pero no murió en el momento. Murió No. Mira. creo que anoche me parece que murió. Ujú. Un agente de policía era. También ¿no? hay gente de policía. Bueno, todas esas cosas, viste, que vos decís, che, loco, ¿Qué mundo estamos viviendo, no, Humberto? ¿Mm? Sí, ya te digo, de que el mundo es mundo. Yo, por lo que yo tengo entendido, no fui el único que mi madre que dio, viste. Aparentemente hubo
no sé, uno o dos más que regaló ella, ¿viste? Ujú, Y a veces uno piensa, che, capaz que estoy sentado al lado de una hermana, ujú, de un hermano, ujú. y bueno. Y el único hermano que pude haber conocido, que tampoco conocí, lo mataron, que era de la Policía Federal. Mirá Ah, vos. mira vos. Mira vos. Que no tuve la suerte de tratarlo ni conocerlo. Ujú. Murió a los 25 años. Dice. Mirá vos. Bueno, Humberto, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer la presentación de nuestros queridos auspiciantes y después sí, vamos a seguir desarrollando todo lo que tenemos para nuestra audiencia. Hoy es el cumpleaños del señor gobernador. ¿Qué pasa, Humberto? ¿Eh? No te olvides que yo soy de lágrima fácil. Che, tenemos gerente nuevo de servicios públicos. Así es, tenemos un nuevo gerente, así que me imagino que nos podremos bañar cada 2 veces en el día. Ya anoche, digamos, hoy no tenía agua en mi casa. tenía agua. No, yo no. Bueno, pero vos sí. Sigo renegando, ¿viste? Claro. Pero no importa. A vos te van a tener que poner un acueducto directamente a tu casa. Sí. Porque lo que pasa es que me baño mucho, ¿viste? Bueno, porque lo que pasa es que, viste, que hay un refrán que dice, usted hace mucho el amor. Seguido. ¿Usted se baña después? Bueno, tratáselo más seguido. Sí, Rufo, ¿qué pasa? Hablando seriamente, bueno, le deseamos una buena gestión a este muchacho que es ya acá. te empezás a arrastrar. Que es de la Acera. Ya te empezás a arrastrar. No, hay que, ¿cómo se llama? Hay que desearle yo te y conozco, augurarle lo mejor. Te conozco. ¿Cómo se llama? De que realmente ahora el tiempo mostrará si fue un tema de gestión o realmente no hay agua. Si no hay agua estamos en el horno, Johnny. Pero es que, a ver, acá las obras que tienen que hacer. Bueno, por eso digo, no pretendamos que mañana haya agua por todos lados. Como vos acabas de decir, ya hay obra, lleva su tiempo. Y bueno, si hay que hacerla y qué tipo de obra hay que hacerla y en cuántos plazos harían y que si el gobierno... Esas son las cosas que a mí en lo personal, lo vengo diciendo hace rato cuando hablo de gobernantes. Hablo de gobernantes, de intendentes y de gobernadores. Ahora el señor gobernador anda haciendo un gimnasio para allá, otro gimnasio para acá, una cancha para allá. Loco, yo creo que las prioridades las tiene que dar el quien vive en el pueblo. ¿Sabés qué es lo que pasa, Humberto? Johnny, las prioridades... Sí. O sea, vos me decís, che, te voy a hacer un gimnasio. Si yo, mira, realmente te agradezco que hagas un gimnasio, que me coloqué un gimnasio porque es deporte, pero hoy no tengo agua. Claro, pues ¿sabés qué es lo que pasa? Que el gimnasio se ve. Las cañerías Totalmente del de agua, acuerdo. en las Sí, cañerías del agua no se ve. Cloacal La y red todo eso, cloacal y pero todo. terminemos con esa falacia. Alguien, porque eso también es de subestimar a la gente, Johnny. Porque más como se dijo históricamente de que las obras que no se veían, no, yo creo que la gente también tiene que reconocerlo. Yo creo que ¿cómo se llama? Que no hay que tampoco subestimar de tal manera a la gente que no reconozca que tenga red cloacal. Yo, por ejemplo, tengo red cloacal y realmente que tuve también pozo ciego, así que conozco la ida y la vuelta y los beneficios que tiene de alguna manera. Y me ha funcionado, yo gracias a Dios no he tenido problema con la red cloacal, cuando muchos tienen, yo gracias a Dios no he tenido problema con la red cloacal, está trabajando bien. Entonces, hay que decirlo, hay que decirlo, así, che, yo no necesito un gimnasio, no necesito, qué sé yo, yo necesito en este momento, bueno, que como decía uno, pongamos a trabajar seriamente en el agua y de una vez por todas terminar esta historia que es como más o menos como la lucha de los maestros. Hace 30 años que venimos pensando exactamente la misma historia. Humberto, ¿por qué se descubrió? Y vuelvo a insistir y soy reiterativo con esto, ¿no? ¿Por qué se descubrió el petróleo? ¿Qué se andaba buscando? Agua en Comodoro. Bueno, listo. General Mosconi. Imagínate los años.
que hace que se está tratando de solucionar el tema del agua en la Patagonia. Yo creo que no se está tratando de solucionar, no se hace No nada. se solucionó nunca. Claro, porque si hubiesen tratado, ya hubiésemos tenido agua. Claro. No te olvides del acuífero que dice que hay acá entre Chubut y Santa Cruz. ¿Te acordás? Sí, ¿Te acordás de eso? sí. Que dice que es un tremendo acuífero que hay acá. Bueno, pero la prueba digamos, más simple y más sencilla la tenemos del lago Buenos Aires, más allá que es un lago compartido, que es un problema de Cancillería, o sea, es un trámite, digamos, digamos un trámite, digamos, administrativo, burocrático entre dos naciones. Yo creo que Chile no se va a oponer, que como se llama, de que compartir el lago, que lo compartimos de hecho, porque para allá es el lago Carrera, para acá el lago Buenos Aires. Sí. Entonces, de sacar el agua. ¿Cuál es el inconveniente más grande que tenemos en traer el agua de los antiguos a la acera? ¿Sabes cuál es el inconveniente más grande que hay? ¿Cuál? La cuota, que hay que levantarla a 400 metros. Ahora yo pregunto, porque viste cuando vos viajás para los antiguos, viste cuando ves esa parte que es hermosa, que voy a otro lado, viste que eso todo corre por ahí, viste que tiene salida, porque casi la mayoría de los casos de los lagos, el agua ¿dónde va a parar? Al mar. Al mar. Entonces yo creo que si se le hace el seguimiento, esto hablo de ahora, de la improvisación, seguimiento, capaz que en otro lado no hay que levantar tanto 400 metros de altura para que el agua caiga por gravedad. Aparte otra cosa, Humberto, Johnny, hoy con la tecnología que tenemos, ¿a vos te parece que es un digamos, un impedimento? ¿Impedimento? No, claro que no. Claro que no. Claro que no. Yo hablé, hasta hace poco tiempo estábamos charlando, y principalmente vino y me encontró bastante envuelto en llama con el tema del agua, ¿no? Un amigo que tengo. Y él me decía, che, loco, vos sabés, hablan mucho de que ya no se le puede meter más presión a los caños que vienen del río. Con 2 bombas que se usan para trasladar lo que es el tema del sistema de petróleo, vos sabés que tenés presión pero para ser dulce, metiendo metiendo otra cañería, inclusive al aire libre. Está bien, pero vos sabés que incluso creo que no es tan, o sea, es más fácil la cuestión. En tu casa, vos tenés un tanque, ¿cierto? De 600 litros. Sí, 800, ponele 1000. Bueno, antes eran 4 ustedes en su casa. Sí. ¿Cuánto le duraba el tanque? Sí. 2 días, ¿no es cierto? Ponele, 2 días. Ponele. 2 días. Ahora son 2, porque Sí. quedaste vos y tu mujer. Sí. O sea que te dura un poco más. Sí. Pero acá es la inversa. Acá tenemos teniendo el mismo tanque, pero la población creció 4 o 5 veces más. Claro. Entonces yo lo que creo que hay que hacer un lugar de almacenamiento de agua, ¿viste? Porque vos no todos los días estás sacando agua. Hay un momento de noche donde podés cargar tranquilamente, pero fíjate lo que es el hongo, que era precisamente para abastecer el barrio Güemes. ¿En qué quedó? En la nada, y nadie te da respuesta. Y a eso es lo que me molesta, ¿viste? ¿Viste? Porque acá lo hemos tenido, ¿cómo se llama? A la señora concejal, la señorita concejal, cuando le preguntamos a ver qué respuesta había sobre el tema del hongo. Porque eso por lo menos iba a abastecer una parte del pueblo, ¿o no? Ahí está. Entonces el problema yo creo que es el almacenamiento. O sea, hoy tenemos que... Fíjate lo que era, ¿te acuerdas cuando fueron a limpiar el cosas? Allá arriba donde había hasta... Rata de lo que pidieron. Había de lo que pidieron. Pregunto yo, ¿cuántas veces más lo limpiaron eso, sabés vos no? No. Se hace una limpieza... No tengo ni idea. Es más, no tenía ni desagote, Johnny. No. ¿Qué cosas son cosas elementales? Bueno, pero a ver, Humberto, vuelvo a insistir en algo. Quisiera saber, la minería, que es una industria que necesita mucha agua, ¿de dónde saca tanta agua? Del diosado. ¿Y por qué no podemos tener agua entonces nosotros? Pero si el problema nuestro, yo creo que según lo que han dicho, nos dice que el problema de falta de que las cañerías no aguantan tanta presión, ¿no era así? O sea que el agua tenemos. Lo que hace, para mí, y me gustaría que alguien me diga, mire, usted está equivocado, no es así. El problema es de almacenamiento de agua, que no tenemos.
O sea, no tenemos un lugar donde de ir de alguna manera agregándole pozo y cosas que vaya a abastecer. Ya digo, antiguamente, claro, para la comunidad que éramos ese tanque estaba perfecto. Pero hoy eso no se triplicó, se cuadruplicó, qué sé yo, la cantidad de gente que ha llegado a esta localidad. ¿O no? Hoy somos más de 30.000, ¿no? Ponele. Bueno, ponele 30.000. Antes eran 10.000, 12.000, entonces el tanque andaba y no había problema de agua, pero ahora somos 30.000. Claro. No, pero según un intendente que tuvimos, teníamos agua para... Sí, la propuesta, claro, pero insisto sobre lo que te digo nuevamente. Vos podés tener agua por todos lados, pero si no tenés dónde almacenarla... No, ojo, que también yo tengo dos tanques en mi casa, por ejemplo. Tengo el tanque de abajo y tengo el tanque de arriba. Sí. Y yo te dije el otro día, viste, esto vos me cargaba cosas que yo digo, yo, gracias a Dios, Johnny, este verano no tuve problema de agua. Yo sí. Y sigo teniendo, ¿eh? Lo escuchaba a Pérez, que no sé cuánta, vos mismo del barrio que no han tenido agua. Prácticamente yo, gracias a Dios, he tenido agua siempre. Y ahora, en estos días, veníamos bastante bien. Y ahora, ayer ya directamente de vuelta. Ya, otra vez. Pero ¿qué es lo que pasa? Estaba viendo de que estaban haciendo pruebas de las cañerías que están puestas en el barrio Las Américas. Sí. Y esa agua seguramente debe haber ido a parar a ese lugar. ¿Me entendés? Porque seguramente que deben tener un par de bypass donde cierran una canilla y abren una válvula y abren otra. ¿Me entendés? Sí, para purgar. Para purgar o para poder agarrar y hacer esa prueba que realmente han estado haciendo, que inclusive salió en un medio de nuestra localidad con bombos y platillos anunciando de que estaban haciendo la prueba hidráulica de las cañerías que estaban tiradas en el barrio Las Américas. Pero mientras tanto, Mingo, nosotros, lo del otro lado, coloquen un tanque de almacenamiento en, ¿cómo se llama?, en Las Américas, que sirva para ese lugar, como la idea del barrio Güemes. Bueno, pero sería bueno, ¿sabés qué, Humberto? Y vamos a tratar de hacer la gestión, que en algún momento este nuevo gerente tengamos la posibilidad de que venga y nos desane de un montón de cosas. Porque por ahí capaz que estamos equivocados, por ahí qué sé yo, ¿viste? Digamos, a ver, démosle la oportunidad. Como le dimos la oportunidad al que tuvo anteriormente, que nos quiso envolver y que, ¿viste? Era el capanga. Sí, no... Realmente, hoy en día, vuelvo a insistir, esta radio democrática te viene, nos da, nos dice, nos explica, y creo que no somos tan cerrados como para poder no entender las cosas. ¿Me entendés? Entonces, hagamos las cosas, inclusive lo que me dolió mucho también en un momento fue de que inclusive el diputado por el pueblo, la última vez que estuvo acá, nos pidió de que colaboráramos, de que nos quejáramos, de que apoyáramos todo, y sin embargo, loco, no he tenido ningún tipo de respuesta. Inclusive lo he llamado para poder realmente tener por ahí alguna entrevista y no ha hecho eco. Por ahí capaz que está muy ocupado y por ahí realmente no tiene tiempo, ¿viste? Pero estas cosas, que vuelvo a insistir en algo. ¿Y por qué a veces me embronco con los políticos? Por eso. Porque llegan y se olvidan, loco. Y después dicen, no, porque lo que pasa es que vos me tenés envidia o porque realmente no me querés. No, no es que no te quiero. No, acá no hay ni amor ni odio. Acá se trata de una comunidad, loco. Yo no te estoy pidiendo agua en forma personal. Que creo que el común de la gente se lo hace. ¿Por qué? Bueno, los por qué ya alguna vez ya lo sabemos. No nos olvidemos, Johnny, que acá a nosotros personalmente, porque nos vamos a hablar en tercera persona, a nosotros personalmente se nos prometió el oro y el moro. En cuanto que, ¿te acordás cuando un día nos invitaron ahí a la cosa donde nos mostraron un montón de diapositivas, donde prácticamente tuvimos que ir con un paraguas, ¿viste? Porque había agua por todos lados, ¿viste? Después consejos deliberantes que se comprometieron en continuar con la gestión, no lo hicieron.
porque es verdad, yo así a grosso modo, ¿viste? Yo la memoria a mí me traiciona siempre, pero recuerdo que el agua se le iba a dar gratis a los chicos de la escuela. Bueno, fue la última movida que hicimos claro, nosotros. No sé si eso ocurre, no me puedo olvidar tampoco que también se dijo que cada mes se iban a dar los informes del estado del agua, del estado, ¿cómo se llama?, químico del agua, en cuanto a lo bacteriológico y todas estas cuestiones que le iban a dar una vez mensual. Tampoco no me olvido que gracias a que nosotros anduvimos poniendo la cara, porque fuimos nosotros sin ser nada, nos enteramos que Servicios Públicos tenía un laboratorio y el agua lo hacían cada año, ¿te acordás? Claro, sí. Y que dijeron, y que nosotros le dijimos, que atento a donde estamos viviendo, propenso a cualquier problema de derrame, sería bueno de que se haga periódicamente el tema. Bueno, dijeron que sí, no sé si se hace. Yo creo que la acera está en un lugar que amerita que la agua se la verifique todos los días, por ejemplo. Pero ponele que no sea todos los días. Capaz que se está haciendo, por eso digo, como me sumo a lo que vos decís. Si alguien viene y dice, mirá, muchachos, esto todo se está haciendo, bueno, en buena hora, entonces ya no hablaremos más del tema. Claro. Pero acá, como decía el nacido en Lobo, la única verdad y la realidad es que cuando vos abrís la canilla, y después no hablemos de la calidad del agua, porque hoy hablamos de la cantidad. No hablemos de la calidad. Los otros días, como yo me quedé sin agua porque me olvidé de prender la bomba, el agua que salía era negra, Johnny. Negra salía el agua. Y bueno. Humberto, vos sabés que me hiciste acordar algo también de la última movida que tuvimos con el tema del agua, ¿no? Y mirá en qué época estamos hablando. En época de invierno, que seguimos teniendo inconvenientes, que teóricamente años anteriores no teníamos este inconveniente. Claro, el verano era el acuciante. Porque se daba la excusa del tema de que las piletas de... Sí, me acuerdo, que no nos dejaban regar el pasto. Claro, ¿viste? Y después te pedían de que pusieras árboles. Claro. Bueno, ¿viste? Bueno, todo eso, ¿no? Yo me acuerdo que un concejal nativo de este lugar, en la época de tu amigo Daniel Román, que inclusive también teníamos un diputado que también era de la línea de este gobernador, que ¿te acordás que hicimos un petitorio que quedó llevarlo al gobernador en la época que fue el primer periodo, me parece, el primer periodo del innombrable Lalo Camino, y que nunca tuvimos la certeza si realmente la llevó o no lo llevó, porque él se había comprometido de llevarlo a Río Gallego. El día ese de la ¿cómo es que se llama?, de la manifestación, ¿te acordás? Que 3 días antes también habíamos tenido una reunión con el presidente de Servicios Públicos, que era no era Berleta, era otro, y que inclusive el que lo seguía, el segundo, Osorio, creo que era. Osorio, el de Calafate. El de Calafate, exactamente. Que nos pedían de que no hiciéramos la manifestación, ¿te acordás? Bueno, todo eso, ¿en qué quedó? Que inclusive también se hizo una emergencia sanitaria, algo, no me acuerdo. Creo que tengo, inclusive tengo el acta, y tengo la firma de los funcionarios que en ese momento estaban. Sí, pero ya no están más, así que... Pero no tiene nada que ver. No, pero ¿sabés para qué es eso también? Para que vean que teóricamente los nativos que se sacan la ropa diciendo, no, nosotros los nativos queremos lo mejor para el pueblo, fueron los que nos traicionaron aquellos que vinimos de afuera. Sí, no hicieron absolutamente nada. Nada. Eso hay que recordarle a la gente. Que cada vez que tengo la oportunidad de encontrarme con esa persona, te digo la verdad, me produce algo. Pero me produce algo, ¿sabés por qué? Porque yo, sin ser nadie y sin
como en el caso tuyo, sin tener la chapa de concejal, que fue elegido por el pueblo, hacíamos cosas para este pueblo, para el bienestar de esta localidad, para lo que fueron elegidos en ese momento ellos, y sin embargo no lo hicieron. Sí. Al contrario, traicionaron a aquellos que querían hacer algo. Yo como cuestión final al tema por este momento, no me olvido que le dejamos todo el paquete al Consejo Liberante, ¿te acordás? ¿Sí? Y le dijeron, bueno, muchachos, a partir de ahora sigan ustedes, porque nosotros tenemos otras actividades, tenemos otras cuestiones que hacer, pero ustedes tienen teléfono, tienen ese entonces casi no había celular, ¿te acordás? Así que había que hablar por teléfono, otras cuestiones, así que quedó. La pregunta es, ¿qué hicieron, como vos decís? Pero yo creo que no hicieron absolutamente nada. Nos fuimos nosotros y se olvidaron. Muerto el perro se acabó la rabia. Bueno, Humberto, vamos a hacer una cosa. Vamos a darle tiempo también a este nuevo gerente. Sí, lo dije yo en su momento. Yo creo que tenemos que como se llama, tampoco hacernos tantas ilusiones. Pero bueno, como decimos, que por lo menos el hombre, veamos qué tiene disponible. Yo me acuerdo, y lo nombro porque creo que fue el único tipo que realmente nos entendió, que fue Cañete. ¿Te acordás de Cañete? Sí. Yo creo que el tipo nos entendió, nos ayudó en lo que él pudo, porque... Es más, desde su mismo teléfono... Que inclusive también, recibió ayuda de parte tuya también por los contactos que tenías en ese momento. Pero desde el teléfono de servicios públicos llamamos a servicios públicos. ¿Te acordás cuando este pueblo estaba prácticamente sin luz? Sí. Cuando conseguimos que traigan las máquinas para cambiar el coche y se la querían llevar a ¿cómo se llama?, a los antiguos, y nos llamó Cañete, dice, mirá, me van a sacar la máquina y faltan 10 días para terminar. Dice, ¿por qué no hacía un favor? Llamá, y yo llamé de ahí de servicios públicos. Le digo, hermano, nos faltan 10 días, aguanten. Y bueno, se quedó. O sea, voy a la acción del hombre, ¿viste? El hombre que quiere colaborar, como decís vos, que quiere. Y era un cordobés que no tenía nada que ver con el pueblo. Sí, señor. ¿O no? Hoy incluso no está acá en esta comunidad. Pero vale la pena resaltarlo y recalcarlo, porque... Siento que después hubieron nativos de este lugar como gerentes de servicios públicos, tampoco hicieron un solete. Claro. Al contrario. Soberbios. Que lo peor que puede llegar a existir en una persona, creo que es la soberbia. No, a veces la incapacidad te permite hacer eso. Por lo general el incapaz es soberbio. Como no tiene respuesta, entonces el que usa la tira. Exactamente. En cambio, un tipo acá y te dice bla, 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 y capaz que tiene razón. Entonces, después no tenemos que comer pescado. ¿De qué queda? Como después vieron otros que también, en el caso de José Beluego, que hizo lo posible como para poder solucionar, que inclusive, te digo la verdad, lo veías palmo a palmo también con los operarios, No era que era el gerente y no salía del lugar. No, yo lo he visto estar junto con los muchachos. No, en ese ejemplo también tenemos este otro pibe, ¿cómo se llama?, que solía andar con la máquina a veces, que era el jefe. ¿Cómo se llama Cebollita, que le decían? No. Que andaba con la retroexcavadora. Más de una vez lo vi yo, siendo gerente de la empresa, andaba con la retroexcavadora. Pero el problema yo creo que radica cuando uno cree que uno está en contra de la persona. O sea, que se malinterpreta, que uno le pega porque quiere pegarle o por aquello. Simplemente a veces lo único que pedimos y lo que pide la comunidad es decir respuesta. Che, ¿por qué no hay agua? Mira, no hay agua por esto, por aquello, por el otro. Y como decís vos, se terminó la historia y se terminó la discusión. No tenés que andar tampoco... si sabemos que hay problemas de infraestructura, todos lo sabemos, bueno, pero yo creo, mira, honestamente, yo creo que acá el problema es de almacenamiento del agua. No tenemos lugares como para almacenar agua, para tener, porque digo, eso claro, porque tenés un problema de que corte de energía o algo por el estilo, claro, que venga del río y te quedaste sin agua. Claro. Que es, digamos, es común en este lugar por el tema de los vientos que tenemos. Bueno, pero si vos tenés un tanque de almacenamiento que te aguante, qué sé yo, 3, 4 días, vos podés solucionar. Ahora claro, si andás al margen ahí, claro, ¿viste? Entonces no, ¿viste? Es como si en tu casa, vos el ejemplo doméstico, yo tanque de 200 litros sí que me alcanza para tantos días.
¿viste? Y bueno, trato de no lavar la ropa, trato de hacer cosas, sabiendo que no hay agua, porque yo hago eso, ¿viste? O le aviso a mi inquilino, le digo, mira, tengan cuidado porque el agua está media floja, entonces, ¿te das cuenta? O sea, hay cosas que uno puede colaborar. Claro, sí, no. ¿O no? La colaboración siempre estuvo. Claro, no, así van a tirar agua a lo loco. Claro, ¿viste? dejo la canilla abierta. Y el tipo estaba tirando agua. Claro. Y son los que menos, y siempre son los que nunca dijeron absolutamente nada. Ajá. Después, no sé, tampoco no se quejan, ¿viste? Che, bueno, Humberto, ¿sabes qué? Me llenaste el flotante. Bueno. Del tanque del agua, ¿eh? Rumbo a la hora 13 en esto que es un día más junto a la ciudad de la Cera. Vamos. Sí, la gente dice, Belén, te olvidaste de dar el servicio meteorológico. Claro, tiene razón, querido vecino, querida vecina. Hoy tenemos en estos momentos una temperatura de 3 grados, 25 kilómetros de viento, un porcentaje del 37% de humedad, visibilidad 10 kilómetros y una presión atmosférica de 1009 megabar. Esto es un poco el panorama de todo lo que vamos a estar viviendo en el día de la fecha y la máxima de hoy va a ser de tan solo 8 grados. Después vamos a hablar un poquito, Humberto, porque en el día de ayer también nos mandaron un mensajito unos amigos con el tema de esta reunión que hubo del tema de seguridad y todo eso, que inclusive estuvieron haciendo un operativo ahí cerca de la plaza los otros días, la gente de la primera junto a la gente de tránsito de la municipalidad, que fue muy exitoso, pero hay un guachín que sigue rompiendo la bola, loco. Vamos a hablar sobre el tema también, Rumbo a la hora 13 en esto que es un día más junto a la ciudad de la Cera. Vamos. En otoño 2025 te brindamos opciones que te pueden interesar. Otoño 2025. Inicio de espacio publicitario. Supermercado Multistock. Pensando en tu economía todos los días con increíbles ofertas en todos sus artículos. Multistock en sus 3 direcciones. Multistock, Avenida 9 de Julio y Fernández, local 2, en esquina Estrada y Sarmiento, o en 13 de diciembre 967. Supermercado Multistock. Electrónica y bulonera El Pájaro. Estamos ubicados en Avenida Güemes, Barrio 80, Casa 51. Todo lo que necesitas en bulones en pulgadas milimétrico. Todo en electricidad para tu casa lo tenés en Lo del Pájaro. Trabajamos con todas las tarjetas de créditos. Naranja X. Horarios de atención de lunes a viernes de 9:30 a 13 horas y de 15:30 a 20 horas. Sábado y feriados de 10 a 13 horas y de 15:30 a 19 horas. Tu consulta no molesta. Electricidad y bulonería El Pájaro. Todo por arriba. Corralón San Sebastián. Tenemos ladrillos, hierro, cemento, cal, puertas, ventanas, chapas, tirantes, cerámicos, pegamentos, ferretería, membranas. Todo para tu hogar. Ubicados en calle 13 de diciembre 937. Más de 25 años al servicio de tu hogar. ¿Alguien sabe qué farmacia está de turno esta semana? Gesipa.com.ar. Necesito contratar un albañil. ¿Me podrías decir dónde puedo averiguar ese dato? Gesipa.com.ar. ¿De algún camión que traiga agua a domicilio tendrás el número que me lo pases? Gesipa.com.ar. ¿Tendrías número de algún buen abogado ahí en Las Heras? Gesipa.com.ar. ¿Alguien del grupo me puede decir el número de algún camión atmosférico, porfa? Gesipa.com.ar. ¿En qué horario atiende el registro civil? Alguien que sepa, por favor. Gesipa.com.ar.
GESIPA, guía empresarial, comercial, institucional, profesional y de actividades afines. Desde el mes de abril en gesipa.com.ar encontrarás las respuestas a todas estas preguntas. Todo en un sitio web para que desde tu celular o tu computadora tengas acceso a la información de una ciudad moderna que sigue creciendo. gesipa.com.ar. Contadora Pública Ivana Belén. Asesoría contable y fiscal. Declaraciones anuales, mensuales, monotributo, responsable inscripto, renta, liquidación de sueldo, planes de pago, facturación electrónica. Comunicate al 297-5308-012. Contadora Pública Ivana Belén. Las Heras, Santa Cruz. Pescadería, el rey del mar. Tenemos rabas, langostinos, cornalitos, pejerrey despinados, róbalos, todo en rebozados de merluza, medallones de merluza rellenos. Tenemos filet fresco sin espinas y mucho más. De río, surubí, sábalos, pacú, bogas. Pescadería, el rey del mar. Horarios de atención de lunes a sábados de 9:30 a 13 horas y de 17 a 21 horas. Atendido por sus dueños, Paola y Hernán. Podés abonar tus compras con tarjeta de crédito, débito y Mercado Pago. Pescadería, el rey del mar. Alberdi 73. Lubricentro Estrada. Lo que necesites para el service de tu vehículo. Filtros línea Vega. Aceite envasado y suelto. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito, débito y Mercado Pago. Horario de atención de lunes a sábados de 9 a 21 horas. Horario corrido. Estamos ubicados en Avenida Ramos Mejías y O'Higgins. Teléfono 2974-03-4585. Lubricentro Estrada. Las Heras, Santa Cruz. Estudio Jurídico Totino Romanut. Años de experiencia defendiendo tus derechos. Avenida Gobernador Gregores, 754. Teléfono 297-497-4007. Estudio Jurídico Totino Romanut. Las Heras, Santa Cruz. Las nuevas generaciones avanzan con todo y mucho más si son Mercedes-Benz. Nueva generación de camiones Achelo y Atego, equipados con nueva caja automatizada, SP de serie y llave de presencia. Descubrilos por su nuevo diseño frontal. Mercedes-Benz, camiones de confianza. Del Sur Radar, concesionario oficial Mercedes-Benz, camiones y buses desde hace 8 años en toda la región cubierta por nuestras sucursales de Comodoro Rivadavia y Río Gallegos. Para más información, comunicarse al 2974 20 2203. Las tardes de Las Heras tienen su lugar en el dial. Lunes, miércoles y viernes de 15:30 a 17:30, Martín Cuellito Oñate y Sergio Lobizón Uribe te presentan Nosotros y tu tiempo musical. Oye, mujer. Una invasión de música que se apodera de tu receptor. WhatsApp al 291-577-5372. Lunes, miércoles y viernes por el aire de FM Argentina 105.1. Escapes Belén. Todo en escapes para tu auto original y equipos deportivos. Trabajamos con tarjetas de crédito y débito en Avenida 13 de Diciembre 820.
Las Heras, Santa Cruz. Estamos de nuevo. Activamos el playlist de favoritos. Fit de espacio publicitario. Otoño 2025. De lunes a viernes a las 11, en FM Argentina, se escucha una voz cordial y atenta, la que dice, buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más. Un día más, el magazine de la mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Bueno, señores, ya han pasado 47 minutos de la hora 11, donde vamos rumbo a la hora 13, en esta mañana totalmente fría. Che, le mandamos un gran saludo a un pionero de esta localidad, de nativo, como es Huguito Borque, que le manda un gran saludo, y dice que sos el alma mate de este programa. Que sos el único que hablas cosas coherentes. No me miré. ¿Cuánto le pagás a Hugo para que...? Hugo Borque, el jubilado de la municipalidad. Ah, sí. Uno de... que parece... ¿cómo es? El abuelo de Heidi. No sé, a mí no me gusta apodar a la gente. Ah, sí, porque me está tratando de que yo hablo cosas incoherentes y todo sí, eso. De parte tuya hacia los pocos oyentes que tenemos, lo estás espantando. Ah, pero sí, pero viste, nada, me hace poner mal. Ya uno de Gallego casi se nos va al tacho. Che, los otros días de vuelta lo vi que me parece que andaba medio embromadito, Miguel, ¿no? No. Bueno, ojalá que no. Che, le mandamos un gran saludo de acá a Miguel también, ¿eh? Sí. Bueno, le mandamos un gran saludo, que hoy es el cumpleaños de Jorge el Chapi Rodríguez, loco, ¿eh? Está cumpliendo 25 de chapista. No me metan esos chistes como si me... Nah, no te hagas el pelotudo porque vos me dijiste que dijera eso. Bueno. ¿Eh? Bueno. Gracias, Marianito, gracias por defenderme, amigo, gracias. Bueno, ¿cómo lo ves al tema de el gobernador de Chubut? Bien, lo veo bien perfilado ese pibe, me gusta. Me gusta porque tiene... Como político, ¿no? Hablamos. De las dos cosas. Acordate que tu día hoy, lo he visto, más allá de que primero se anduvo pegando algunos porrazos. Se ve que le acomodaron los cosas, pero lo veo con idea, me parece un tipo sano, me parece un tipo con ganas de hacer cosas en el Chubut. De hecho, bueno, ya está planteando el tema de zona franca, hay unas cuestiones, cosas que está marcando. Creo que tendría que juntarse con nuestro gobernador santacruceño. Mira, en el día de ayer patagónico hacer algo serio para esta región, que estamos muy emanados con el Chubut. Nosotros padecemos los mismos problemas, tenemos las mismas riquezas prácticamente. Y bueno, no. Chubut le falta una sola riqueza. Por ejemplo, lo que había empezado Peralta con el entonces gobernador, ¿te acordás que tenía Chubut? Sí. Cuando se hizo una reunión ahí en Ramón Santos por el tema de la refinería. Ajá. Yo creo que es un proyecto bueno y que hay que terminarlo. No puede ser que estemos siempre dependiendo de Plaza Huínculo o de La Plata, donde carajo nos mandan el combustible. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Y zona franca creo que para Chubut sería muy importante, para Chubut. Y para el norte de Santa Cruz también. Humberto, mira, porque en el día de ayer estuvieron reunidos, ¿viste? Sí. Todos los gobernadores. Y tras la reunión, con los gobernadores, dice uno de los titulares acá del diario
ADN Sur, Torres remarcó que hace falta un consenso fiscal que no le permita tener digamos, el pie sobre los productores con el tema fiscal y todo eso, ¿no? Con el tema de los impuestos. Sacarle un poco y quitarle el pie de encima a la producción y al trabajo, dice. ¿Qué te parece a vos? Concretamente no sé a qué se refiere en cuanto al tema fiscal, porque si hay un tipo que ha desregulado el tema fiscal ha sido este gobierno, así que no sé ¿En qué sentido ese vos que le has sacado parte de, digamos, porque yo veo que los impuestos no han bajado para nada, acá en Santa Cruz? Ni en Santa Cruz ni en la Nación. A ver, no. ¿Qué impuesto bajó el gobierno nacional? A ver, contame, porque por ahí capaz que también, ¿viste? Estoy hablando, como me dice mi amigo Huguito Borque, incoherencia. Mirá, se calcula que más, o sea, específicamente, yo voy a tratar de buscar el listado, la cantidad de desregulaciones que se han hecho y impuestos que se han sacado y que se siguen sacando. Parece que hay mucha resistencia sobre todas estas cuestiones. No es fácil, Johnny. El tema de las transferencias de automotor, de los, ¿cómo se llama? De estas cosas que se está eliminando de a poco, ¿por qué cuesta hacerlo? El registro, el famoso registro del automotor, que no es del Estado, yo me entero hace muy poco tiempo que era privado, y que el dueño era, o lo que es manejado era la prima del intendente, o la mujer del gobernador, o la cuñada del senador, toda gente que tenía que ver con la política, nada. Bueno, pero ponele que en esa parte tenés razón. Ahora te hago una pregunta. No se ha terminado todavía el tema. Fíjate vos cómo será la presión, que todavía no está terminado. No, más vale que no está terminado. O sea, no está, pero ya algunos registros han caído, Algunos registros han caído. Ahora te hago una pregunta. Está bien, lo veo perfecto, el tema de la transferencia y todo eso. Pero eso es una migaja a lo que realmente... A ver, Humberto, todos sabemos que detrás de algo que comprás, más del 50% va a parar a impuestos, loco. Pagás impuestos. Sí, claro. Más del 50%. Claro. Vos comprás una virome y el 50% es para el ¿cómo es que se llama? Para el que lo produce, y el otro 50% es para el Estado. Y el Estado está... es otra de las cosas también, Humberto. A ver, el Estado no le importa si vos ganaste o no ganaste. Ellos igual quieren cobrar. ¿Me entendés? A eso voy. Es un socio tuyo que tenés con el tema de los impuestos, que a él no le importa si a vos te va bien o te fue mal. ¿O no es así, Humberto? Indudablemente. Por eso ya ahora del Estado bobo, que ha gastado plata. Ayer escuchaba a la candidata a ¿cómo se llama? Diputado por la provincia de Buenos Aires. Dice que hicieron más de 1000 películas con el Inca. ¿Vos viste alguna película hecha por el Inca que haya tenido éxito? No. Bueno, o sea, tendríamos que enumerar, tendríamos que tener datos precisos sobre la cantidad de cuestiones que se han venido desregulando en este país. Bueno, pero una de las cosas grandes, por ejemplo, sacar el 50% de lo que es el agro, creo que también es importante. Ya digo, hay un montón de cosas, Johnny, que se han venido sacando, que a veces no llega al traslado, y a veces no llega a las provincias, porque acá lo que reclama el gobierno nacional, que las provincias también hagan algo, ¿viste? Y acá no ha bajado absolutamente, todo lo contrario, acá ha subido. Todavía andamos averiguando en qué hacen los números para el tema del presupuesto. ¿Te acordás que lo hemos charlado? Bueno, todavía no tenemos ningún tipo de respuesta. Cuando la inflación es el 2%, o el 3%, o el 4%, cuando vos te vas a cosas, te hicieron un número con un tenedor, porque es la realidad, ¿viste? Ya te digo, yo pagué el impuesto en gallego 150.000 pesos, ¿viste? Y bueno, estaba pagando 50. Entonces, ¿cómo es la historia? ¿Dónde carajo nace ese número, viste?
O sea, yo creo que esto va a costar muchísimo tiempo, Johnny, para poder tratar de medianamente acomodar esta cuestión. Porque esto lo destruyeron todo, pero no solo, digamos, esto, sino ya viene la destrucción. Creo que el puntapié inicial lo dio Menem con las privatizaciones. Donde termina, por ejemplo, la Vialidad Nacional. Vialidad Nacional prácticamente la dio de baja con la Ley 55. ¿Qué era la Ley 55? La Ley 55 decía, por ejemplo, que todo lo que era combustible, lo que era cubierta, gasoil, todo lo que tenga que ver con el automotor, ese impuesto iba a parar a Vialidad Nacional. ¿Sabe para qué? Para reparar las rutas. Y fíjate cómo están las rutas. Bueno, no, pero hoy, claro, por ejemplo, y en Santa Cruz, porque no nos olvidemos que hizo Kirchner cuando llegó, hizo el fondo unificado. Agarró toda la plata, venga para acá, y yo le tiro la guita como a mí se me da la gana. A mí saber y entender. Claro. Y es lo que está pasando hasta la fecha. Por eso digo, a mí me revienta cuando el gobernador anuncia, por cosas, le vamos a hacer un gimnasio a ¿cómo se llama? A Julano, Sultano, a Perengano. Yo pregunto, ¿habló con el Consejo Deliberante? Che, ¿cuáles son tus prioridades acá? Me imagino que el caso de la Cera, para no ir más lejos, para no perdernos, como dice un amigo, me imagino que uno de los grandes problemas de la Cera debe ser el agua. Y no que me hagan un gimnasio, por ejemplo, que no estaría mal tampoco. Claro. No estoy diciendo que no tener, pero uno de los grandes problemas que lo trae acá sería el tema del digamos, el agua e incluso del gas, porque a este invierno, viste, todavía no hemos empezado y acá se han hecho algunos barrios que le han puesto gas, en algunos lados ya ha disminuido el gas. No sé si vos lo has notado eso, la disminución de gas precisamente porque se han abierto otros lugares de expendio. Claro. Entonces, que cada lugar haga sus pedidos, y no que llegue yo, ¿cómo se llama? Papá Noel, y así, bueno, mirá, hoy te traigo esto, te traigo aquello, te dejo esto o el otro, y no es así. Yo por lo menos lo veo de esa manera, ¿viste? Ahora queremos seguir siendo dependientes toda la vida, bueno. Entonces hagamos una cosa, no tengamos consejo deliberante, no tengamos intendente, con algún tipo caca que administre la guita que nos mandan. Y a otra cosa, mariposa, Johnny. Che, Humberto, ¿pudiste leer en el día de ayer el mensaje que te mandé, no? No. Bueno, léelo, loco, ¿para qué mierda No, disculpame, pero a veces no leo eso. No, a veces no. Bueno. No leo. Me gustaría que lo leyeras por el tema del cierre del aeropuerto. Del cierre del aeropuerto. Sí, vos sabés que yo voy a llamar a Gallego y voy a averiguar. No, pero el informe me lo mandó una persona confiable. Bueno, está bien, yo voy a hacer Vos sabés que anoche me fui pensando el tema ese. Anoche no creo. Sí. ¿Ya andabas de caravana estuve anoche? Pensando el tema y después voy a llamar ahí a gente que tengo conocida a ver el tema del aeropuerto, hasta dónde es verdad el tema, ¿viste? Porque no podés tener cerrado un aeropuerto 4 o 5 meses, Johnny. Desde septiembre no puede. En adelante. Bueno. Digo yo, ¿viste? Estamos hablando de un aeropuerto, de una ciudad austral donde es un aeropuerto internacional. Que no, y aparte de eso pertenece a aeropuertos, Aeropuerto 2000. Che, y vos sabés que lo lindo de todo esto me encanta porque gracias a la audiencia, por ahí nos mandan también información, y que es importante. Gracias, che, gracias de verdad, para que hablemos con coherencia también, ¿no? No, indudablemente. Yo te digo, yo quedé ayer cuando vos me dijiste, yo comparto lo que vos decís en cuanto a que todas las reglamentaciones, todo lo, digamos, las exigencias que tiene el TN, perfecto. O sea, yo no conozco el tema, así que creo lo que vos decís. Ahora, que a mí me digan hoy que en diciembre, cuando la carrera el 19 de diciembre, no van a tener el aeropuerto, a mí, ¿qué quiere que te diga? Para mí es una tremenda excusa, ¿viste? Me parece, vuelvo, tendría que averiguar. ¿Qué se está haciendo? ¿Un nuevo aeropuerto? No tengo ni idea. Bueno. Porque yo Aparte, no te olvides que es un aeropuerto internacional donde han hecho vuelos transpolares, o sea, no es una cuestión, un aeropuerto de segunda, es un aeropuerto de primera. No es el aeropuerto, digamos, no es el Aeroclub de Las Heras. Exactamente. Che, entonces, hablando de Aeroclub de Las Heras,
No veo un movimiento ahí también. No tengo idea. Bueno, sería importante. Ahí estaba nuestro querido amigo López, ¿no? Pero no, hace muchos años. Ya no. Hay gente nueva, sangre nueva, que seguramente deben estar trabajando muchísimo por el tema del aeroclub de nuestra localidad. Me gustaría realmente también tener una charla con la gente del aeroclub, a ver cómo está todo. Hay una nueva comisión. Sí, hace mucho tiempo que está. Yo cuando estaba en Vialidad se había trabajado incluso en la dirección de la pista que estaba mal hecha. Claro. Incluso yo había pedido técnico para que vengan a hacer un relevamiento. Ajá. de cosas que incluso más se hablaba de que Vialidad podía ser una alternativa ahí en ese tema. Ajá. Pero bueno, quedó toda la nada, ¿viste? Uh-huh. Pero había sí un proyecto de idea de hacer un relevamiento, porque no creo que estaba con el tema del viento, ¿viste? Como de los aeropuertos, que no es tampoco como se hizo en Calafate, hicieron un aeropuerto que si se desbarrancaba un avión, agarra a medio pueblo, ¿viste? Claro. Después tuvieron que cambiarlo. Claro. Por eso fue por un capricho también del entonces gobernador, que dijo, no, yo lo hago acá al aeropuerto y yo soy el que manda. Claro, y chao, y lo hago. Y lo hago, hasta que dijeron, che, guarda, que se le pasa un avión de largo, no queda el pueblo, ¿eh? Así que lo cambiaron. Bueno, después se le fue la mano, pues lo colocó a Loma al carajo, ¿viste? Uh-huh. En Calafate se hicieron como 2 aeropuertos, ¿viste? Y bueno, pero es porque es una ciudad muy importante. No, 2 aeropuertos porque uno estaba mal hecho. Bueno, esas son las cosas a veces, ¿no? Bueno, pero en todo lugar hay técnico, hermano. Vos tenés que darle participación a la aeronáutica, que son los tipos que especializados en el tema ese, claro, más tus profesionales, y de acuerdo al informe que a ellos te dan, vos tenés que actuar en consecuencia. Claro. No agarrar, porque yo soy Juan de los Palotes y tengo la viroma y digo, háganlo acá, chao, ¿viste? Chao, listo. Y después nos encontramos con 150.000 problemas, claro, ¿viste? Bueno, Humberto, vamos a poner temita musical. Rumbo a la hora 13 en esto que es un día más con toda la ciudad de la Cera. Vamos. Belleza, nene, belleza. Con alegría, con alegría. Falsa, como besito de cera, tú tienes el alma negra y el mismo diablo dentro de tu piel. Falsa, como besito de suegra, tú tienes el alma negra y el mismo diablo dentro de tu piel. Hoy me has convencido que nunca me has querido. Hoy me has convencido que nada puede estar. Muy arrepentido te dejo en el olvido, porque yo fui en tu vida tan solo uno más. Falsa, vamos. Falsa, como besito de suegra, tú tienes el alma negra y el mismo diablo dentro de tu piel. Falsa, como besito de cera, tú tienes el alma negra y el mismo diablo dentro de tu piel. Llévala. Eres falsa, mi amor, como besito de suegra. Sí, ya. Bailando, Kikita mía, vámonos. Falsa, como besito de suegra, tú tienes el alma negra y el mismo diablo dentro de tu piel. Falsa, como besito de suegra, tú tienes el alma negra y el mismo diablo dentro de tu piel. Hoy me has convencido que nunca
me has querido, hoy me has convencido que nada puede estar. Muy arrepentido te dejo en el olvido, porque yo fui en tu vida tan solo uno más. Falsa, 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 como besito de cera, tú tienes el alma negra y el mismo diablo dentro de tu piel. Sí, falsa, 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 como besito de suegra, tú tienes el alma negra y el mismo diablo dentro de tu piel. En otoño, mañanas con sonido a otoño. Otoño 2025. Lo que pasa y nos pasa en todo el país, provincia por provincia, en el siguiente flash informativo. Cristina diputada, el kirchnerismo lanzó un spot y afiches para impulsar la candidatura de la expresidenta. En las redes sociales y en la vía pública aparecieron los primeros materiales de campaña de Cristina Fernández de Kirchner, quien hace poco confirmó su postulación como diputada a la legislatura bonaerense en las elecciones de septiembre. Ella ya fue casi todo. Primera dama, senadora, presidenta. Podría estar en casa disfrutando sus días, pero quien lleva la esperanza terca en el pecho nunca se jubila de la historia. ¿Diputada? Sí, diputada. Porque no hay tribuna menor cuando hay que gritar verdades. Porque no hay banca pequeña cuando el dolor del pueblo es grande. Donde Milei recorta, Cristina protege. Donde él destruye, ella reconstruye. No es por ella, no lo hace por ambición, lo hace por los que ya no aguantan más, por los que resisten hasta con hambre, por las que luchan con hijos en brazos, por los que no caben en las planillas, por los que aún sueñan con un país justo. Es por vos, y cuando todo se derrumba, ella sigue a nuestro lado, con lucha, con corazón, con vos, Cristina. Repasamos los hechos más destacados. En cualquier momento, más noticias. Todos a la mesa. Ponete el delantal y disfruta de este micro gastronómico. Recetas, el paso a paso, tips, sugerencias, opinión y entrevistas. Y lo más importante, tomar nota y convertirte en un verdadero Masterchef. Todos a la mesa. Berenjenas rellenas. Ingredientes para la preparación del siguiente plato: 3 berenjenas medianas, 3 fetas de panceta ahumada, 1 cebolla picada, 200 gramos de carne de ternera picada, 100 gramos de jamón cocido, 50 gramos de salame picado, 150 centímetros cúbicos de salsa pomarola, 1 cubito de caldo de verdura, 1 lata de champiñones, aproximadamente 100 gramos, 3 cucharadas de queso rallado, 1 cucharada de ajo y perejil picado, 100 gramos de mozzarella rallada, sal y pimienta a gusto. Preparación: lavar y cortar las berenjenas por el medio a lo largo y colocarlas dentro de una bolsa para freezer atándola en una punta. Cocinar de 8 a 10 minutos al 100% de potencia. Reposar 3 minutos y ahuecarlas, cuidando de no romper las cáscaras. Disponer en un bol la panceta y cubrir. Cocinar 1 minuto y medio al 100% de potencia. Luego, retirar, secar y picarla y reservar. Agregar la cebolla en la grasa que dejó la panceta y cubrir. Cocinar 4 minutos al 100% de potencia. Agregar la carne picada y cubrir. Microondear 2 minutos al 100% de potencia. Agregar los champiñones escurridos y cortados, el ajo, perejil, queso rallado y la pulpa de las berenjenas. Mezclar bien. Secar las cáscaras, salpimentar y rellenar.
Disponerlas en una asadera de vidrio aceitada y colocar sobre ellas la mozzarella. Cocinar destapando 6 minutos al 80% de potencia. Reposar 2 minutos y servir con arroz blanco. El tiempo aproximado de cocción de este plato ronda en 25 minutos. Nivel de potencia 100% y 80%. Se consiguen 6 porciones con esta preparación. Se puede calentar y también se puede congelar. Esto fue Todos a la Mesa, el micro gastronómico en la radio que comparte con vos las 24 horas. El mejor lugar del dial. En otoño 2025 te brindamos opciones que te pueden interesar. Otoño 2025. Inicio de espacio publicitario. Supermercado Multistock. Pensando en tu economía todos los días con increíbles ofertas en todos sus artículos. Multistock en sus 3 direcciones. Multistock, Avenida 9 de Julio y Fernández, local 2, en esquina Estrada y Sarmiento, o en 13 de diciembre 967. Supermercado Multistock. Electrónica y bulonera El Pájaro. Estamos ubicados en Avenida Güemes, Barrio 80, Casa 51. Todo lo que necesitas en bulones en pulgadas milimétrico. Todo en electricidad para tu casa lo tenés en Lo del Pájaro. Trabajamos con todas las tarjetas de créditos. Naranja X. Horarios de atención de lunes a viernes de 9:30 a 13 horas y de 15:30 a 20 horas. Sábado y feriados de 10 a 13 horas y de 15:30 a 19 horas. Tu consulta no molesta. Electricidad y bulonería El Pájaro. Todo por arriba. Corralón San Sebastián. Tenemos ladrillos, hierro, cemento, cal, puertas, ventanas, chapas, tirantes, cerámicos, pegamentos, ferretería, membranas. Todo para tu hogar. Ubicados en calle 13 de diciembre 937. Más de 25 años al servicio de tu hogar. ¿Alguien sabe qué farmacia está de turno esta semana? Gesipa.com.ar. Necesito contratar un albañil. ¿Me podrías decir dónde puedo averiguar ese dato? Gesipa.com.ar. ¿De algún camión que traiga agua a domicilio tendrás el número que me lo pases? Gesipa.com.ar. ¿Tendrías número de algún buen abogado ahí en Las Heras? Gesipa.com.ar. ¿Alguien del grupo me puede decir el número de algún camión atmosférico, porfa? Gesipa.com.ar. ¿En qué horario atiende el registro civil? Alguien que sepa, por favor. Gesipa.com.ar. Gesipa, guía empresarial, comercial, institucional, profesional y de actividades afines. Desde el mes de abril en gesipa.com.ar encontrarás las respuestas a todas estas preguntas. Todo en un sitio web para que desde tu celular o tu computadora tengas acceso a la información de una ciudad moderna que sigue creciendo. Gesipa.com.ar. Contadora Pública Ivana Belén. Asesoría contable y fiscal. Declaraciones anuales, mensuales, monotributo, responsable inscripto, renta, liquidación de sueldo, planes de pago, facturación electrónica. Comunicate al 297-5308-012. Contadora Pública Ivana Belén. Las Heras, Santa Cruz. Pescadería, el rey del mar. Tenemos rabas, langostinos, cornalitos, pejerrey de espinados, róbalos,
Todo en rebozados de merluza, medallones de merluza rellenos. Tenemos filet fresco sin espinas y mucho más. De río, surubí, sábalos, pacú, bogas. Pescadería El Rey del Mar. Horarios de atención de lunes a sábados de 9:30 a 13 horas y de 17 a 21 horas. Atendido por sus dueños, Paola y Hernán. Podés abonar tus compras con tarjeta de crédito, débito y Mercado Pago. Pescadería El Rey del Mar. Alberdi 73. Lubricentro Estrada. Lo que necesites para el service de tu vehículo. Filtros línea Vega. Aceite envasado y suelto. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito, débito y Mercado Pago. Horario de atención de lunes a sábados de 9 a 21 horas. Horario corrido. Estamos ubicados en Avenida Ramos Mejías y O'Higgins. Teléfono 2974-03-4585. Lubricentro Estrada. Las Heras, Santa Cruz. Estudio Jurídico Totino Romanut. Años de experiencia defendiendo tus derechos. Avenida Gobernador Gregores, 754. Teléfono 297-497-4007. Estudio Jurídico Totino Romanut. Las Heras, Santa Cruz. Las nuevas generaciones avanzan con todo y mucho más si son Mercedes-Benz. Nueva generación de camiones Achelo y Atego, equipados con nueva caja automatizada, SP de serie y llave de presencia. Descubrilos por su nuevo diseño frontal. Mercedes-Benz, camiones de confianza. Del Sur Radar, concesionario oficial Mercedes-Benz, camiones y buses desde hace 8 años en toda la región cubierta por nuestras sucursales de Comodoro Rivadavia y Río Gallegos. Para más información, comunicarse al 2974 20 2203. Las tardes de Las Heras tienen su lugar en el dial. Lunes, miércoles y viernes de 15:30 a 17:30, Martín Cuellito Oñate y Sergio Lobizón Uribe te presentan Nosotros y tu tiempo musical. Oye, mujer. Una invasión de música que se apodera de tu receptor. WhatsApp al 291-577-5372. Lunes, miércoles y viernes por el aire de FM Argentina 105.1. Escapes Belén. Todo en escapes para tu auto original y equipos deportivos. Trabajamos con tarjetas de crédito y débito en Avenida 13 de Diciembre 820. Las Heras, Santa Cruz. Estamos de nuevo. Activamos el playlist de favoritos. Fin de espacio publicitario. Otoño 2025. Tardes perfectas con tu radio. Otoño 2025. De lunes a viernes a las 11, en FM Argentina, se escucha una voz cordial y atenta, la que dice: buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más. Un día más, el Magazine de la Mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Bueno, Humberto, seguimos en esta mañana de día miércoles. Che, le mandamos un gran saludo también a nuestro vecino, a Sergio Aro.
Nico, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Tenés algo que decir? No, para nada. Ah, bien. No, por la cara. Porque yo, mirándote, yo ya... digamos, te conozco tanto, Humberto. No, para nada. Yo soy un hombre que no tengo confianza con él, lo he visto. ¿Cómo se llama? Bueno, con más razón, por eso me asombró la cara que pusiste que cuando... algunas amistades tendría que cambiar. ¿Quién vos decís, él o yo? No, él. Ah, bien. Che, bueno, Humberto, volviendo nuevamente a nuestra localidad, ¿no? Viste que los otros días con bombos y platillos también se hizo una reunión en el Honorable Consejo Liberante con el tema de la inseguridad, con el tema de las motos, con el tema de todo lo que pasa ahí alrededor de la plaza. Y te digo que sigue, inclusive este vecino me decía en el día de ayer de que habían hecho un operativo más que importante, la gente de la primera junto a la gente de tránsito, que habían secuestrado motos, con el tema de no tener papeles, de no tener luces. Andaban sin casco. Que andaban sin casco. Y bueno, pero creo que lo tendrían que hacer un poquito más seguido. Porque hay un guachín que tiene una motito con caño de escape libre. Y que era lo que hablábamos en el día de ayer un poco también, ayer o antes de ayer, no me acuerdo. Con el tema de que va a como hacerle burla a eso de las 2 de la mañana a aquellos que han hecho la denuncia. ¿Me entendés? Va frente a la casa, le acelera y se hace al corte, viste que lo ponen al corte. ¿Qué pasa si ese vecino sale loco y lo caga un tiro? O sale y lo caga de un piedrazo. Va en cana. ¿Me entendés? Creo que tenemos que tomar un poco de conciencia, loco. Perdón, pero si ya está prácticamente identificado, reúne todos los requisitos que tiene para andar con esa moto, el caño de escape libre, creo que está prohibido, ¿no? Está prohibido. Y bueno, entonces no está difícil la cosa. Acá hay alguien que no quiere hacer nada. ¿O no? No, más vale, por eso es... ¿Vos andás con escape libre? Yo, mirá, por ahí agarran a un tipo que anda ganándose la vida a mango con un cachirulito que escape, cada vez se le van a hinchar las pelotas. Ahora estos que andan de joda, cosa, nadie le dice nada. En mi barrio se habían agarrado una época, viste, a las 2 de la mañana, 1 de la mañana pasaban las motos sin silenciador, sin nada, y para allá, para acá, loco, unos cachirulos, viste, que los bajan, no sé por qué, cuando acá, con los lomos de burro que tenemos, que deja medio que tener que entrar de costado, viste, se tienen que bajar los tipos del auto para poder cruzarlo, y bueno, parece que han cortado un poco porque se ha quietado un poco el tema. Yo no estoy en contra del tipo que labura, me parece perfecto, incluso estos chicos que trabajan, que se la rebuscan, que eso está bien, pero hay horario que hay que respetar. Por una cuestión, hay gente que acá trabaja de noche. Chicos enfermos. Los chicos enfermos. No, pero hay gente que los autistas. No, está bien, pero digamos, vamos a ser concretos. Acá hay gente que labura y merece cierto descanso. Y que se lo tienen que dar, a alguien se lo tiene que dar, a la sociedad. Pero ¿cuánto hace que vengo hablando de este tema, Humberto? Hace tiempo que venimos, porque yo también, no te olvides que cuando vine acá hablé del tema de la juntada que se hacía en la frente de la posada, haciendo Willy, ¿te acordás? Sí. O sea, ahí, mira, justo también me hiciste acordar. Está el tema también de la bicicleta, Humberto. Porque no le echemos solamente... por falta de respeto. No, una por falta de respeto y otra por el tema de que a la noche se te cruzan sin luces, que lo puedes tirar al diablo y después la culpa siempre la tiene el ¿cómo es que se llama? La lleva siempre el más débil. No el más débil, sino... Sí, se usa la palabra más débil porque el tipo anda con una bicicleta y vos sos más fuerte porque andás con un auto. Entonces, pero no es así. Acá los semáforos en rojo, la bicicleta por lo general son raros tipos que lo respetan, No, olvídate.
Y después pasan. ¿Sí? Y si te choca una moto, de eso doy ejemplo, te choca una moto, andás a cantarle a Gardel después. Y encima ni el seguro te lo reconoce. A mí el foco me lo chocó una moto de costado. Prácticamente el auto estaba parado. Sin seguro, sin nada. Y bueno, que aquí al final, pato o gallareta. Lo tuve que vender como estaba. Bueno, e inclusive también tengo otra anécdota que me la contaron hace un par de días atrás. Anécdota no, sino de lo que pasó, ¿no? Un amigo que tengo, vino una moto detrás, le rompió un faro de su auto. 200 lucas vale el faro. No es que vale 2 mangos con 50. ¿Me entendés? Pero tiene la mala costumbre, siempre tiene este chico, que amigo, ¿no? Amigo como un hijo. ¿Cómo qué? Como un hijo para mí. Es como... ¿Están amigos que salen con vos la foto de carnet? No, te digo la verdad, no, realmente lo quiero como un hijo. Y los otros días, aparentemente andaba con su familia y lo chocaron de atrás. ¿Viste? Pum, le rompieron. Moto, pum, agarró a la mierda. Se fue. Fue y lo esperó. Lo esperó en la plaza porque él sabía que en algún momento iba a aparecer. Pero conténme a la leche que cuando iba llegando le preguntó si era el que lo había chocado. Imagínate, el pendejo agarró, pegó. Se fue a la mierda. Perdóname, pero no quisiera hacer un comentario sobre tu amigo. ¿Viste? Pero, a ver, vuelvo a insistir, ¿qué pasa si, tiene un arma o algo por el estilo y le tira? Porque, viste, la impotencia de decir, che, loco, me chocaste. Por no me decir, che, loco, bueno, qué sé yo. Tomá. O no, por lo menos poner la trompa. ¿Me entendés? Esas cosas son las que realmente también duele. ¿O no? ¿Y cuál fue la conclusión del tema? De la conclusión que se le fue la mierda de vuelta. No, ¿cuál fue la conclusión de la reunión que tuvieron con todo el tema por seguridad? Bueno, teóricamente de que van a hacer los controles y todo eso. Bueno, perfecto, pero hacelo más seguido, loco. Háganlo más seguido. Vas a ver, yo creo que, a ver, porque viste que nosotros los argentinos somos, el ser humano ese, digamos, cuando te controlan desapareces. Yo creo que tiene que estar eso, y que te agarren 2 o 3 veces y que te manoteen la moto, que no te la deje si no tenés papeles, que no la puedas sacar nunca más, o que te cobren una multa que te tienen que cobrar realmente como tiene que ser, cosa que te duela. ¿Me entendés? Esas cosas tienen que pasar. Pero eso ocurre acá. ¿Ocurre? Andá ahí donde tiene el fondeadero ahí de vehículos. ¿Cómo fondeadero? Sí, es el corralón. El corralón, fíjate la cantidad de motos que hay ahí. ¿Has ido alguna vez? No. Bueno, andá un día, fíjate la cantidad de motos que hay ahí. ¿A qué quiere que vaya? ¿A qué quiere que vaya? No, que vayas a ver, o sea, quiere decir que se ha hecho control, igual que vehículos y todas estas cuestiones, ¿viste? Pero lo que sí hay que hacerlo, como decís vos, hay que hacerlo directamente. Vos no tiene que haber un día en especial para que vos agarres un tipo que anda sin silenciador, por ejemplo, y encima andes jodiendo, ¿viste? Porque si vos andás trabajando, cosas buenas, ¿viste? Andás laburando, ¿viste? Pero si andás de joda, hinchando las pelotas, bueno, loco, bancátela. Bancátela. Sí. Bueno, esto era un poco lo que quería hablar de este tema. Muchachos, está muy bien que hagan los controles, pero háganlo más seguido para demostrarle de que realmente están preocupados. No solamente de poner un parche, como quien dice, y parar un poco la bronca y desaparecer. No. Acá hay que ir como hay que ir al hueso. Si no, vamos a seguir en la misma, Humberto. No, claro. ¿O no? Sí. Los controles existen acá y en todas partes del mundo. Vos sabés que, inclusive, viste que uno tiene, digamos, el trabajo de andar de un lado para otro con el tema de las transmisiones. Y no sé si te lo conté o lo conté al aire los otros días cuando venía de Trelew, es lo que me pasó, ¿no? Era sido a las 11 y pico de la noche cuando llegué a Ramón Santo.
viste que ahora no te ponen más la pipeta que vos tenés que... Te ponen a una distancia el tema para el control de alcoholemia. Y bueno, con tan mala leche que cuando estoy soplando me quedo sin aire. Y vuelvo de vuelta y soplo. ¿Viste? Dentro, digamos, viste que te lo ponen, vos estás sentado en el habitáculo y te ponen del lado de afuera. Bueno. ¿Pero qué te pusieron que te quedaste sin aire? Bueno, el tema es que me da positivo. Digo, pero ¿cómo puede ser que me dé positivo si yo sé que no tomo? Ni a la noche había tomado. Bueno, me dice el policía, me dice, póngase ahí al costado que ahora lo vamos a tratar. Bueno, yo digo, acá hay algo raro, o esta mierda no anda, o este me quiere comer. ¿Qué había pasado? Me bajo del habitáculo y lo encaro el micro. Le digo, che, loco, a ver, decime, estoy totalmente seguro de que no tomo. Entonces me agarra, me dice, bueno, le vamos a hacer de vuelta el alcoholemia. Me hace de vuelta, me da negativo. Cero alcohol. Uy, dice, entonces debe haber algo adentro del habitáculo que ha contaminado justo el ambiente. Entonces llego, y claro, y cuando nos metemos, sentimos olor a perfume. ¿Qué había pasado? Mi señora se había echado perfume y te da positivo. A mí o sea, no es que me pasó. Yo cuando viajé a Gallego fui a la zona franca. Ajá. Y bueno, ahí el control antes de llegar a zona franca, cuando quería agarrar para Punta Loyola, ahí está el control policial que estuvo toda su vida prácticamente. Así que le dice, le voy a hacer ¿cómo se llama? La alcoholemia. Ahí está, bien. Y ahí nos pusimos a charlar, le digo, estoy hasta las manos, ¿viste? Pero, ¿viste? Yo siempre hinchando. Claro, bueno, pero pará, que el viaje anterior que había ido a Comodoro, cuando habíamos estado transmitiendo en Comodoro, el mes anterior, cuando volvía también, me agarran y me hacen la alcoholemia. Le digo, che, estoy hasta las manos. Y el médico se caga de risa y me dice, nada, cero. Y estuve a punto de decirle al vago, che, me va a dar hasta las manos. Menos mal que no se lo dije, porque por ahí capaz que me meten en cana ese día. Claro, no, capaz que te meten en cana por otra cuestión. Pero no, porque después le ponés alcoholemia, ¿viste? Venía con 2 kilos de droga. No, entonces un agente de policía, una chica joven, y viste, yo siempre jodiendo, le digo, estoy hasta las manos. Entonces ella ahí me comentó de que, por ejemplo, te puede dar alcoholemia si vos te comes una ensalada con vinagre. Uh-huh. Entonces usted... Con vinagre de alcohol. Claro, con vinagre de alcohol. Dice, usted tiene el derecho de pedir una nueva... Así me dijo, ¿eh? Uh-huh. Usted tiene el derecho de pedir una nueva prueba. Uh-huh. O sea, no me dijo que... Me dijo, usted tiene derecho, dice, que si en la primera le salta y usted aduce de que no ha tomado alcohol, entonces tiene usted el derecho de probar, hacer una nueva prueba. Uh-huh. Pero lástima que vos, por más que haga otra prueba, te iba a dar positivo. Vos no. Anduve en Gallego, ¿sabe qué? Me cuidaba como no mirarme la cama y resulta que mi hermana andaba con el auto de ella y le daba a lo que venía, ¿viste? Y yo le digo, che, ¿cómo? No pasa nada. No. Bueno, pero a ver, Humberto, digamos, a la noche del día sábado, después de estar laburando, qué sé yo, bueno... Salimos a cenar con mi señora, ¿no? Y me dice mi señora, ¿no vas a tomar? No, agua mineral, digamos, cenes con agua mineral, con una gaseosa. Pero porque realmente también, viste, por ahí, digamos, salís tomándote una cerveza, te da positivo. Fuiste, claro. ¿Me entendés? Y tenés un dolor de cabeza al pedo, si no tenés que salir a pie. Un palito tenés que pagar. Entonces, viste... Digamos, estaba totalmente, digamos, aparte yo no soy de tomar, digamos, no es que vivo todo el día en pedo como vos, ¿me entendés? Que después te decían que tenían que correr la casa porque estabas muy lejos de la señal de... No sé qué tiene que ver una cosa con la otra, pero bueno. Pero bueno, todas esas cosas, todas esas cosas que realmente pasan y que, bueno, inclusive
sábado el domingo a la madrugada, que venía de Radatil y que bueno, venía nuevamente a trabajar a Caleta Olivia, y me gusta cuando hay controles, Humberto. Me encanta, en serio, fuera de broma. Y principalmente con el tema de alcoholemia. No, está bien, yo digo como se llama de que los controles son buenos, si vos no andás por izquierda, ¿cuál es el problema? A tu documentación, tus papeles, bla, bla, así que tranqui, ¿viste? Claro. Y el alcohol, bueno, el alcohol pasa que, como decís, bueno, capaz que por ahí te tomás un vino. Yo la otra vez salí de Caleta Olivia, fíjate vos, mirá vos, salgo de Caleta Olivia un domingo. Ajá. Y habíamos comido un asado al mediodía. Ajá. Y mi yerno me dice, ¿tomes un vino? Le digo, no, mira, no. ¿Sabe qué pasa? No vaya a ser que dice, no, pero si los domingos no pasa nada, no. patatín. Salgo, viste, en la rotonda de Caleta del Río, estaba estaban todos estaban. Claro. Pero, es porque sabía que andabas vos. No, pero fíjate vos lo que es un problema cuando uno está sucio, ¿no? Yo tranqui. Claro. Ahora, si me hubiese tomado un vaso de vino, aparte no me controlaron, me hicieron que pase. Pero si yo me hubiese tomado un vaso de vino, hubiese estado ahí, ¿sabes qué? Como palo enjabonado, ¿viste? Pensando, y capaz que justo me toca, me enganchan ahí a mí, ¿viste? Un día vine acá igual, venía de Caleta acá y ahí en el control me estaban los de droga, porque andaban buscando droga. Así que, no sé, unos cuantos tipos, a mí veníamos 4 en el auto, así que, tac, acostado. Venía con mi nieto, ¿viste? El que vive en Caleta. Y ese es medio raro, ¿viste? Me hincha pelota. Le digo, no, yo sé que te gran puta ande con algo en el bolsillo y vamos. Así que traía pescado, me acuerdo, ¿viste? Bueno, me revisaron todo, ¿viste? Todos los viejos mirando, ¿viste? Ahí me revisaron todo el auto. Y mi nieto cuando nos vio me dijo, che, ¿quieren buscar droga? Vayan ahí a, ¿cómo se llama? La América. Y está lleno. No. Y bueno, pero yo digo, si vos andás por derecha, sí, que cuesta, ¿no? Yo sé que vos te cuesta. Sí, no. Te cuesta porque capaz que venías drogado, pero en pedo. Ahora, te hago una pregunta, te lo hago desde la ignorancia. Drogado, no salta, ¿no? Digamos, con ese tipo de control no tengo ni idea. Claro, por eso pregunto. No tengo. O sea que podés venir drogado, tal vez. No tengo ni idea cómo es un. Bueno, habría que averiguar, ¿no? ¿Eh? Para la próxima pasar Machado. ¿Para venir con una línea, decís vos? No, te pregunto en serio, digo, porque sí. Con alcohol te enchapan. Ahora, si vos venís medio pasadito de vuelta. Medio pasado de vuelta, no sé si eso lo determina, ¿no? Sería bueno que alguien de tránsito o alguien que conozca el tema diga, che, loco, no te drogues más, hermano. Claro, no. Che, sigue el conflicto en la ciudad de Los Antiguos con el tema de ATE y la intendencia, ¿eh? Acá, según lo que dice el diario El Nuevo Día, ¿no? El Nuevo Día, ¿ya lo dio el Nuevo Día, no? Sí, no, sigue, digamos, da el conflicto. No habla de la renuncia. No, todavía no se habla nada de la renuncia. Así que bueno. Bueno, Puerto, ya han pasado 38 minutos de la hora 12 de este mediodía, totalmente soleado. Te digo, la verdad que se está poniendo bastante lindo el día, ¿eh? Che, te comento la anteúltima. No tanto. Atraparon a un argentino con 2 kilos de marihuana y armas en Punta Arenas. No. Le deben estar dejando más blanda la espinazo que la panza. Qué bárbaro. No sea así. 2 kilitos llevaban los muchachos para consumo personal. Claro, pero no dejan a vivir a nadie. Tampoco ustedes son tremendos, Humberto, ¿eh? Bueno, Humberto, vamos a seguir rumbo a la hora 13 en esto que es un día más junto a la ciudad de Las Heras. Creo que es importante hacer todo este tipo de diálogo que tenemos. Acá, mirá, hay un título de ese, mirá. Dale, a ver. Más de 21.000 personas identificadas en controles preventivos en la provincia de Santa Cruz. Mirá vos. Más de 21.000 personas. ¿En cuánto tiempo? No sé, no dice la cosa de acá, habla de eso, ¿no? Y capaz que lo hicieron un día o 2 días, ¿viste? Si te controlan por todos lados. Está bien que controle. ¿Qué te estoy diciendo que no está bien? Te vengo diciendo que está bien, pero digo que controlaron. Acá hay otro donde agarraron acá en San Julián, un tipo que tenía captura de, ¿cómo se llama?, de la policía. No, genial tuvo el año pasado, Humberto. Y en Puerto de Sol también. Venía uno que había hecho dedo en
En Salculá, por ahí también. Viste que saliendo de Comodoro, salieron todos los medios. Viste que está el lugar ese donde pasan los camiones, que te hacen el control, todo eso. Bueno, se bajó y pidió permiso para ir al baño. Ahí nomás, lo manotearon adentro. Tenía pedido de captura. ¿Y cómo lo identificaron? ¿Estaba el papel ahí? No, digamos, viste que hoy en día con el tema de la tecnología, no sé, tiene el tema de todo lo que es el tema de... ¿De Identikit? ¿De Identikit? Sí. Así que bueno, a ver, muy pelotudo porque si sabés, le decía al camionero, che, loco, pará por acá que voy a echar un meo, no voy a ir si tengo pedido de captura, no voy a ir pedirle permiso a la policía. A mí. Bueno, rumbo a la hora 13 en esto que es un día más junto a la ciudad de la Cera. Vamos. Jamás me dejarías y hoy tu corazón está con otro amor, no. Las palabras que decías que jamás me dejarías y hoy tu corazón está con otro amor. Solo tu recuerdo queda tan solo por el camino muy solo sin saber por qué no estás. Solo tu recuerdo queda tan solo voy por el camino muy solo sin saber por qué no estás. Amor, no entiendo qué me hace escuchar tu dulce voz. Las palabras que decías jamás me dejarías y en tu corazón está con otro amor, no. Las palabras que decías que jamás me dejarías y en tu corazón está con otro amor. Solo tu recuerdo queda tan solo voy por el camino muy solo sin saber por qué no estás. Solo tu recuerdo queda tan solo voy por el camino muy solo sin saber por qué no estás. Solo tu recuerdo queda tan solo voy por el camino muy solo sin saber por qué no estás.
Tu voz es importante. Por eso, queremos escuchar tus canciones de otoño favoritas. Ponete en contacto y pedilas. Celular 297-413-9118. En Facebook somos Los Protagonistas Belén. En Instagram somos Radio Argentina. Sitio web www.radioargentina.com.ar. Otoño 2025. Conectados a tu radio. Una aproximación a la actividad deportiva, un reporte de noticias. Si ocurrió y es deporte, está aquí. Noticias deportivas en su radio. Selección Argentina. Las incógnitas de Scaloni para el duelo frente a Chile. La selección argentina se prepara para enfrentar a Chile en las eliminatorias sudamericanas, con varias ausencias importantes. El entrenador Lionel Scaloni deberá reemplazar a Nicolás Otamendi, Enzo Fernández y Leandro Paredes, sancionados por acumulación de amarillas. Alexis McAllister no fue convocado por una lesión. Lautaro Martínez se unirá al grupo tras la final de Champions. Cristian Romero será titular, pero su pareja en defensa aún es incierta. En el mediocampo, Ezequiel Palacios parece ser el sustituto de Fernández. Lionel Messi, en forma destacable en la MLS, liderará la delantera junto a Julián Álvarez. Repasamos los hechos más destacados. En cualquier momento, más noticias. Y para toda la gente del norte, centro, sur de Chile, ¡eso! Cumbia, 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 cumbia. ¡Ey! Los gatos negros. Y tú dices: quiero contarle a todos lo que a mí me sucedió cuando iba por el zoológico. Miren lo que me pasó. Iba caminando por ahí cuando de repente apareció. Era un oso grande y polar que a mí me quería robar. Me roba el oso polar. Me roba, me va a llevar. Me roba el oso polar. Me roba, me va a llevar. Me roba el oso polar. Me roba, me va a llevar. Me roba el oso polar. Me roba, me va a llevar. Baila, baila, baila. Y las palmas arriba, las palmas arriba. Hey, 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 hey. Suma, suma, Yo quiero contarle a todos lo que a mí me sucedió cuando iba por el zoológico. Miren lo que me pasó. Iba caminando por ahí cuando de repente apareció. Era un oso grande y polar que a mí me quería robar. Me roba el oso polar. Me roba, me va a llevar. Me roba el oso polar. Me roba, me va a llevar. Me roba el oso polar. Me roba, me va a llevar. Me roba el oso polar. Me roba, me va a llevar. Y la cumbia sigue, 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 sígueme. Eso, rico pues. Me roba el oso polar. Me roba, me va a llevar. Me roba el oso polar. Me roba, me va a llevar. Me roba el oso polar. Me roba, me va a llevar. Me roba el oso polar. Me roba, me va a llevar. Baila, baila, baila al ritmo de los gatos negros. Me roba el oso polar. Me roba, me va a llevar. Me roba el oso polar. Me roba, me va a llevar.
me roba, me roba, me va a llevar, me roba los chocolates, me roba, me va a llevar. En la primera parte del día, nuestro sonido va con vos. Mañanas de Otoño 2025 en 105.1 FM Argentina, la radio que está junto a la gente. Otoño 25 con nosotros, mucho mejor. Lo que pasa y nos pasa. La información más destacada. A cada instante, flashes informativos con lo que hay que saber. Cambiamos el concepto informativo para salir y seguir bien informados. Últimas noticias en la radio que te informa. Hablamos de la ruta del dinero acá. El fiscal pidió que Lázaro Báez regrese a la cárcel. Abel Córdoba consideró que el dueño de Austral Construcciones, Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín deben cumplir sus condenas en un penal luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia. La defensa de Báez objetó el planteo. El fiscal federal Abel Córdoba pidió que el empresario Lázaro Báez regrese a prisión para terminar de cumplir la condena que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la semana pasada de 10 años de prisión por lavado de dinero en la causa por la ruta del dinero caro. En San Luis, el triple femicida Murúa admitió otro crimen y sumó 10 años de condena. Apuñaló a otro interno durante el encierro. Tenía condenas por matar a Brenda Arias en San Luis y a otra mujer y su hija en Villa Dolores. Juan José Murúa, el asesino condenado por los femicidios de Brenda Arias y Marisol Reartes y su hija, volvió a enfrentar a la justicia. Este martes, en una audiencia de juicio abreviado, reconoció haber matado a otro preso en el penal de Pampa de las Salinas. Se agrava el conflicto en el Garrahan. Los residentes rechazaron la propuesta salarial del gobierno y seguirán con el paro. Tras la asamblea en la que analizaron la oferta que presentó el Ejecutivo de una suba a partir del 1 de julio a 1.300.000 pesos, decidieron mantener la medida de fuerza. Habrá ahora una movilización el próximo jueves. La decisión llegó tras una asamblea que realizaron para analizar la propuesta del bono que ofrecían desde el Centro de Salud para alcanzar una remuneración total de 1.300.000 pesos a partir del mes de julio. Se amplían fondos para proyectos productivos y sustentables de pymes fueguinas. La Secretaría de Desarrollo Productivo y PYME continúa trabajando junto al Consejo Federal de Inversiones en diferentes programas de financiamiento destinados a las MIPYMES fueguinas. Los mismos fueron revalidados días atrás por el gobernador Gustavo Melelia y el secretario general de ese organismo, Ignacio Lamote. El gobernador Esdero y otros 7 gobernadores se sumaron al plan por los dólares del colchón. El gobierno nacional ya firmó convenios de adhesión al nuevo régimen simplificado de ganancias con 12 mandatarios provinciales. El gobernador del Chaco, Leandro Esdero, y otros 7 mandatarios provinciales sumaron su apoyo al plan del gobierno nacional para el uso de dólares del colchón y firmaron este martes la adhesión al nuevo régimen simplificado de ganancias. Ahora usted está bien informado. Este fue el compacto de noticias. En cualquier momento actualizamos la información. De lunes a viernes a las 11, en FM Argentina, se escucha una voz cordial y atenta, la que dice: buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más. Un día más, el Magazine de la Mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más.
Bueno, señores, seguimos en la parte final de nuestro programa del día de hoy. Solamente darle el agradecimiento a todos aquellos que de una y otra manera han estado conectados y bueno, nos han mandado las buenas vibras, ¿no? Bueno, Humberto, mañana ya día jueves. Jueves, ahí nomás de finalizar la semana, ¿no? Mañana es el cumpleaños de la patrona, che. Así que bueno, voy a tener que jugarme con un par de mates. ¿Qué le pasa? No, estaba leyendo acá de que tiene que ver con lo que estábamos conversando con el tema del alcohol, ¿no? Esto ocurrió en Puerto Deseado. Un policía con lesiones tras un choque entre un patrullero y una camioneta guiada por un hombre alcoholizado. Eso fue durante la semana. Durante el fin de semana. En Puerto Deseado, sí. Sí, vos sabés que inclusive hablábamos con mi amigo Beto Silvi, y me comentaba así que había habido un par de accidentes bravos. Un par de accidentes. Sí, un par de accidentes bravos durante el fin de semana con el tema del alcohol. De la alcoholemia. Sí. Así que bueno. Che, le recordamos a la gente que el próximo día sábado, a partir de la hora 18, vamos a estar con el programa de los protagonistas por Canal 9 de Río Gallegos, comenzando un nuevo desafío, ¿no? Con el tratar de mostrar todo lo que realmente pasa en la zona norte de Santa Cruz con nuestros queridos exponentes de esta divisional que bueno, realmente tiene mucha gente que realmente lo practica, ¿eh? Así que bueno, vamos a ver si podemos estar un poquito a la altura de las circunstancias. Bueno, Portito, ha sido un placer, amigo. Igualmente, che, bueno, aprovecho porque mañana tengo algunas cuestiones que hacer, así que seguramente no voy a estar. Pero aprovecho de saludar a tu esposa, a Analía, que tenga un muy buen cumpleaños. Imagínate si está conmigo, ¿cómo no va a tener buen cumpleaños? Me gustaría una confesión de parte de Analía. Vamos a ver lo que piensa. Lamentablemente vos la tenés presionada. Sí, ¿no? La tengo pisada, como dice. Bueno, Humberto, entonces mañana no vas a venir. No, mañana no. ¿Qué te va a buscar el auto? No. Tengo que hacer algo. Vos sabés que realmente te admiro la paciencia que tenés. Sí, me he hecho últimamente, yo no sé por qué, pero me he hecho de una presencia... ¿Lo pagaste? Franciscana, ¿viste? Sí, ¿lo pagaste al auto? Sí, lo estoy pagando todos los meses, franciscana, así que No, te pregunto, porque por ahí... Sí, no me lo dan porque no lo pago, yo. ¿Qué? No. Digo, por ahí capaz que salta la libre por ese lado, qué sé. Ah, pero había que pagar. Humberto, Johnny. ¿El viernes tampoco vas a estar? No, sí, el viernes sí. ¿Sí? Bueno. ¿Qué te iba a decir? No sé. Como digo yo siempre, que no nos olvidemos que al final del juego el peón y el rey, o el rey y el peón van a la misma caja, amigo. Bueno, gracias. A no olvidarse. Chau. Chau, nos vemos mañana. Chau. Pasamos mañana. Nos vemos el viernes. Chau. Bueno, señores, nos despedimos hasta el próximo día de mañana, entonces, donde voy a tratar de estar a la altura de la circunstancia, porque no va a estar mi amigo. Le mandamos un gran saludo a todos aquellos que nos saludan. Y lo importante de todo es que nos vamos a estar despidiendo con la frase de todos los días. Que tengan la mejor tarde de su vida, la tarde que le toca vivir por estas horas. Recuerden que estamos en este bendito lugar que se llama la ciudad de Las Heras, provincia de Santa Cruz, República Argentina, y aunque a usted le parezca mentira, también pertenecemos a este lugar que se llama Planeta Tierra. Chao, Dios mediante, hasta el día de mañana. Y para tú